Hola, soy Fran Cegarra, bienvenido a una nueva entrega de CFC Pregunta y en esta ocasión abordaremos la pregunta que se nos traslada, primeramente enfocándonos hacia quién debemos de arrepentirnos. Y qué mejor que las Escrituras para definir quién y cómo es ese Dios ante el cual estamos llamados a arrepentirnos. Y en las Escrituras es Dios mismo quien se define. En esta se nos dice que Él es perfecto, santo, justo, y algo perfecto es algo a lo que no se le puede añadir nada más. También se nos indica que Dios solo puede tener comunión con aquellos que son como Él. Por lo tanto, esto nos pone en una tesitura, y es que el ser humano, por su pecado, por haberle dado la espalda a Dios, no puede acercarse a Dios tal y como Él es y tal y como el ser humano está o en la situación en la que éste está. Por ello, también la Biblia nos relata en la historia del Evangelio cómo Jesús fue el único ser humano. Dios mismo, el Hijo de Dios, se encarnó y vivió esa vida justa, perfecta, que Dios hubiera esperado de cualquiera de nosotros, de cualquier ser humano. En la Biblia también se nos ilustra cómo Jesús voluntariamente fue a la cruz. Él murió siendo justo, recibió el castigo de nuestra injusticia, pero también se nos revela la gloriosa noticia de que Él resucitó. Y el Evangelio, en conclusión, es la buena noticia de que Dios nos da un regalo. Nos regala, llámalo, las calificaciones, las notas o la vida en la que Jesús nos representó a cada uno de nosotros. Se nos regala esa justicia, esa perfección, ese acabado, para que ahora sí, en Jesús, podamos acercarnos a Dios tal y como Él es, y Él nos pueda recibir realmente en esa posición que Jesús pudo ganar para ti y para mí. Por eso el Evangelio es un regalo, no podemos hacer nada para aportar, para ganárnoslo, es algo que la Biblia lo llama por gracia, pero sí que hay un requisito que Dios le da al ser humano, y es arrepentirse. Confesar su pecado y arrepentirse. Confesar es decir que lo que Dios dice es lo que es. Nosotros tendemos a poner excusas, a buscar o minimizar nuestro mal cometido, justificarlo, pero confesar es decir, no, Dios dice que yo soy pecador y que mi pecado merece la muerte y que no hay rangos tan pecaminosos en mentir como engañar, como robar, como el orgullo, como tantas y tantas cosas que nacen de nuestro corazón. Es reconocerte en bancarrota. Me encantan dos historias que ilustran muy bien esta. Una fueron los hermanos de José, cuando se presentaron delante de su hermano José, al cual ellos habían vendido y traicionado, y él ahora era el gobernador de Egipto. Y cuando se relata en Génesis esta historia, cómo llega al final, y él tiene la oportunidad de ejecutar venganza y ellos se saben descubiertos y que ese gobernador era su hermano. Ellos usan esta expresión, ¿qué pues haremos? No hay nada que ellos podían hacer, en sus manos estaba, solo doblarse y reconocerse incapaces. Y también cuando Pedro compartió por primera vez el Evangelio el día de Pentecostés y trajo esta buena noticia delante del pueblo en Jerusalén, también ellos usaron esa misma expresión, ¿qué pues haremos? Y esta es una de las condiciones del corazón para poder arrepentirnos, es reconocernos en bancarrota, confesar que Jesús es aquel que ha hecho la obra perfecta, que solo en Él podemos encontrar salvación, no en una religión, no en una institución, no en un nombre, sino solamente en el nombre de Jesús. Hay dos palabras en la Biblia, una en hebreo, en el Antiguo Testamento, y otra en griego para arrepentimiento. En hebreo es nacham, que significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse. Y en griego es metanoia, que es un cambio de muerte. Y el Evangelio promete que cuando tú confiesas tu pecado, confiesas la obra de Jesús, te arrepientes, te vuelves de tu mente, de tu corazón hacia el pecado y te vuelves hacia Dios, que tú experimentarás la vida de Dios viniendo sobre ti, un nuevo nacimiento. Ya no será un tienes, sino será un quieres. Quieres hacer lo que agrada a Dios, quieres hacer la voluntad de Dios, quieres realmente vivir bajo la bendición y en obediencia a Dios.